Abierta de los presos de Colombia al Ministerio de Justicia, Consejo Superior de Política Criminal, Corte Constitucional, Comisión Cuarta del Senado, Comisión Sexta del Senado, Comisión de Paz, Comisión de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales en las Cárceles, Bancada Alternativa del Congreso, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respetados señores y señoras, los que firmamos esta carta abierta lo hacemos fundamentalmente para romper con el anonimato y el aislamiento al que estamos condenados por ser ciudadanos privados de la libertad, situación que silencia nuestra voz y nuestras opiniones e impide que la sociedad colombiana conozca lo que consideramos puede solucionar el estado de cosas inconstitucional y la grave crisis del sistema penal que cotidianamente padecemos y que nos obliga a vivir en condiciones infrahumanas, lejos de nuestras familias, que además por esta razón cada día se empobrecen más. En pocas palabras, una condición que viola y niega sistemáticamente nuestros derechos fundamentales. Ustedes más que nadie conocen lo que las cifras y los estudios académicos dicen sobre la actual situación de las prisiones en Colombia. Sin embargo, desde que la Corte Constitucional declarara como estado de cosas inconstitucional el infierno que se vivía en las cárceles en 1998 y ordenara a todas las instituciones del Estado solucionarlo, ha sido poco o nada lo que el Estado ha hecho para poner fin a esta grave situación. Al contrario, la población reclusa y el hacinamiento han aumentado exponencialmente. La paulatina tercerización de los servicios básicos controlados por contratistas privados ha ido de la mano con el aumento de la corrupción y las limitaciones para acceder a nuestros derechos fundamentales: salud, alimentación, agua, higiene, trabajo, estudio y a los subrogados penales de ley. Hoy podemos afirmar que el conjunto de la infraestructura penitenciaria en Colombia viola los derechos humanos y pese a eso se consolida como la principal herramienta de sanción penal, aunque la Ley 906 de 2004 señala que la prisión debe ser la excepción y no la regla. Entonces, ¿qué ha pasado luego de 22 años? Mencionaremos solo algunas cosas. 1. Entre el 2010 y el 2011 se abrieron 10 establecimientos de orden nacional que ni en su momento ni en la actualidad han solucionado el hacinamiento. Peor aún, al día de hoy muchos de estos no cuentan tan siquiera con un acceso adecuado al agua potable. 2. Aunque en 2005 entrara en vigencia el sistema penal acusatorio que se suponía buscaba darle mayores garantías a los procesados y a los presos, los medios de comunicación y grupos políticos hacen permanentes llamadas a aumentar penas y condenas, estigmatizan a los procesados y a los presos, presionan a jueces y fiscales, empujándolos en la mayoría de los casos a actuar arbitrariamente para conseguir sentencias anticipadas, preacuerdos e incluso sustentar montajes judiciales, y a negar sistemáticamente garantías procesales y subrogados penales de ley, con la complicidad de abogados deshonestos. Tercero, desde el 2004, con la promulgación de la Ley 890 que decretó un aumento generalizado de penas, estas se han venido aumentando sin control ni coherencia con los principios de dignidad humana, proporcionalidad, racionalidad y finalidad de la pena. Cuarto, desde la promulgación del Código Penal, Ley 599 de 2000, se han hecho 60 reformas creando nuevos delitos y paralelamente la legislación colombiana no ha hecho otra cosa que ampliar delitos cobijados por la justicia especializada que limita injustificada y desproporcionadamente el acceso a los subrogados penales y a los beneficios administrativos, además de extender los términos en que debe permanecer un imputado privado de la libertad. Quinto, en 2017 el Consejo Superior de Política Criminal emitió conceptos desfavorables frente a 5 proyectos de ley: 215, 218, 222, 216 y 102, que posteriormente fueron archivados por el Congreso de la República. Todos buscaban aprobar la rebaja de penas como forma de aliviar la crisis penitenciaria. En 2018, sexto, el actual presidente Iván Duque impidió que una comisión de la ONU realizara una visita para verificar la situación de derechos humanos en las cárceles y el cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del Estado colombiano. Séptimo, en 2018 el Congreso aprobó la Ley 1908, Ley Gaos, que amplía los términos procesales de manera desproporcionada para quienes sean considerados miembros de grupos armados organizados o grupos de delincuencia organizada. La aplicación de esta ley ha sido arbitraria por parte de jueces y fiscales, impulsados, por ejemplo, por afirmaciones de políticos como Miguel Uribe Turbay, que asegura que en Bogotá no existe delincuencia común
sino únicamente delincuencia organizada. 8. Recientemente el actual ministro de Justicia lanzó un plan de choque frente a la crisis carcelaria, que básicamente consiste en ampliar los cupos carcelarios en 20.000 a partir de la construcción de más cárceles. Su plan no tuvo en cuenta ni la experiencia de los años 2010 y 2011, ni las consideraciones de grupos académicos, organizaciones sociales, ni la de los presos y sus familiares. 9. Es claro, a su vez, que no existen posibilidades de resocialización sin los adecuados recursos logísticos y de personal. Las cárceles no son solo edificios, necesitan personal médico, asesores legales, psicólogos, personal administrativo y de guardia, además de una infraestructura adecuada. De conjunto, todas esas medidas tomadas en este gobierno y en el anterior contradicen el sentido común, niegan la realidad de la cotidianidad de la población carcelaria y las prácticas de los funcionarios judiciales, jueces, fiscales y defensores. Continuamente se han desatendido las propuestas que grupos académicos, organizaciones sociales, de presos y sus familiares han hecho, de manera que lo único que se garantiza es la continuidad de la crisis, pues la consecuencia directa de todas estas medidas es la de mantener a un número cada vez mayor de personas durante más tiempo privadas de su libertad en una infraestructura decadente e inhumana, sin presupuesto suficiente y con un personal escaso y mediocremente formado. En un ambiente así, hay que decirlo, no hay lugar para la resocialización, pues lo único que expresa y reproduce es la exclusión de derechos y el abuso. Funcionarios públicos que no saben manejar la situación de la que están encargados y se fomenta corrupción y violencia. De continuar con esas condiciones, el conflicto que se cocina en las prisiones colombianas terminará explotando con consecuencias mucho más trágicas y dramáticas de las que hasta hoy hemos sido testigos. Con humildad decimos que la actitud que hasta ahora han mantenido ministros y congresistas no puede considerarse como un esfuerzo serio y cierto por acatar el mandato de la Corte en sus sentencias donde se declara la inconstitucionalidad. Mucho menos puede verse una actitud humanitaria ni solidaria que busque contribuir a la construcción de una sociedad en paz. Por eso consideramos que los esfuerzos deben dirigirse a tomar medidas urgentes para solucionar los problemas más graves del sistema penal y penitenciario. Declarar la crisis humanitaria al interior de las prisiones. Impulsar iniciativas legislativas que frenen la tendencia al aumento de tipos penales y al aumento de penas. Concretar una rebaja de penas general que alivie efectivamente la situación de hacinamiento y de crisis de los presos. Concretar un reajuste de penas proporcional, racional y que cumpla la finalidad resocializadora de estas. Medidas reales que busquen acondicionar la actual infraestructura penitenciaria para garantizar nuestro acceso a derechos fundamentales, salud, alimentación, agua, trabajo, estudio, seguimiento independiente y permanente de la actividad de jueces, fiscales y defensores que impidan el abuso de los funcionarios a la hora de aplicar el derecho penal, la detención preventiva, las presiones para conseguir sentencias anticipadas y preacuerdos y la negación abusiva de los subrogados penales y los beneficios administrativos legales. Es necesaria la participación de los y las personas privadas de la libertad en la mesa que discute los problemas carcelarios definida por la Ley 1709. Finalmente, la construcción amplia de una política criminal que le dé prioridad a la prevención del delito a partir de la garantía efectiva de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos. Solo así, vinculando y teniendo en cuenta nuestras propuestas, las de grupos académicos, organizaciones sociales, junto con un esfuerzo coherente y honesto de legisladores, ministros y funcionarios judiciales, podremos acercarnos a la solución de nuestra actual condición degradante y caótica, además de empezar a construir un sistema penal y penitenciario respetuoso de los principios democráticos que fundamentan al Estado Social de Derecho. Esperamos que este llamado de atención no llegue a oídos sordos. ¿Qué otras vías nos quedan para que nuestra voz sea tenida en cuenta? Los presos de Colombia no somos animales, somos seres humanos y exigimos rebaja de penas y condiciones de vida digna en las reclusiones. Gracias.